Buenas tardes, amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa República de la Verdad. Les saluda como cada día su amiga Roselvis Vargas, encantada de reencontrarme con ustedes este viernes 10 de junio, concluyendo esta semana que ha tenido hechos trágicos para la historia de la República Dominicana. Iniciando la semana vivimos la primera vez en nuestra historia que un ministro o secretario de Estado es asesinado en su despacho. Sin duda, un hecho que marcará la historia de República Dominicana de forma trágica y que ha afectado los corazones de muchos dominicanos y ha impactado a dos familias involucradas en este hecho, dos familias que tenían bastante cercanía. La semana también ha tenido algunas cosas gratas, como la participación del presidente de la República en la 9ª Cumbre de las Américas, que se desarrolla en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y el mandatario a la 1:30 de hoy, hora de República Dominicana, 10:30 hora de Los Ángeles, pues tuvo su participación también, ¿no?, ante esta plenaria de la 9ª Cumbre de las Américas, y esas son de las cosas que en alguna medida pues pudiéramos enumerar como las cosas positivas, ¿no?, y que pudieran en alguna medida beneficiar a República Dominicana. Y bueno, saludar luego de ver este pequeño repaso de los hechos más importantes de la semana a los que nos sintonizan a través de RNN Canal 27 y también a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube Lazo TV y los que nos sintonizan también en la transmisión que colgamos en la página web de nuestro periódico digital que tiene el mismo nombre del programa, republicadelaverdad.com. El saludo a los que más tarde pues van a reproducir el contenido que lo dejamos cargado en nuestro canal de YouTube. Amigos, y empezando inmediatamente el programa, esta semana veíamos, bueno, ayer específicamente, les hacía un pequeño repaso de cómo están los precios de los combustibles en muchos estados de los Estados Unidos. Señalamos alrededor de 10 estados en lo que la gasolina cuesta ya $5, que al cálculo que hacíamos, 55,60, que ha sido el promedio de esta semana por $5, sería 278 pesos el galón. Aquí la gasolina regular el día de hoy está costando 274 pesos y la premium 293. O sea, hay muchos estados de los Estados Unidos donde la gasolina ya es más cara que en República Dominicana y lo mismo pasa en otros países. A propósito de ese repaso que hacíamos ayer de las razones por las que la gasolina ha subido y seguirá subiendo, pues vamos a señalar un hilo de tweets que publicó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente. Miren, lo que están viendo en pantalla es la primera gráfica que él puso en estos 6 tweets, que se los voy a leer para que los analicemos juntos. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, decía, junto con esa gráfica que ven en pantalla, que miren, que se ve el precio del combustible el 16 de agosto, cuando el presidente tomó posesión, costaba $42 el barril, 42,34. A junio de este año, de 2022, cuesta $122. ¿Y qué decía el ministro junto con esa gráfica? Que la pueden ir mirando ahí para que vayan viendo cómo ha ido subiendo el precio en estos casi 2 años. Dice el ministro, a principios de marzo, el presidente Luis Abinader anunció subsidios a los combustibles para proteger a la población de los aumentos del precio del petróleo, siempre y cuando el costo del barril del crudo de Texas se mantuviera entre 85 y $115. ¿A cómo está? ¿A cómo lo muestra ahí? A 122. O sea, ya ha excedido el precio, ¿no?, del que podemos estar subsidiando. Eso dice el ministro en el primer tuit. En el segundo, el ministro Jochi dice, y vamos a ver entonces la segunda gráfica, ahí la tienen en pantalla. Desde entonces, los dominicanos se han ahorrado 18.968 millones de pesos, es decir, casi 19.000 millones de pesos, que han sido absorbidos por el Estado para protegerlos de la crisis de inflación internacional y reduciendo el impacto del costo del transporte en el precio de los alimentos. ¿Me siguen? O sea, estamos hablando que desde marzo el gobierno, según lo que muestra el ministro en su Twitter, ha estado subsidiando. El miércoles me parece que decíamos que hasta ese momento el gobierno había subsidiado 17.000 millones de pesos.
Sumándole lo de esta última semana, ya ascienden a 18.900 millones de pesos. Eso para que nosotros no paguemos la gasolina más cara. Miren esa gráfica. Subsidio semanal de los combustibles. Dice que en la semana 1, 192 pesos. En la semana, 192 millones de pesos, porque esa gráfica lo que muestra, lo ven entre paréntesis arriba, es el incremento en millones de pesos. Entonces, en la primera semana de marzo, cuando se inició este proceso, el subsidio fue de 192 millones de pesos. Ahí ven cómo va subiendo, en algunas semanas fue bajando, como por ejemplo en la semana 16, que fue de 820, luego siguió subiendo. Y en este momento, en la semana 23, la última que ha subsidiado el gobierno, para no transferir los aumentos estrepitosos del combustible a nosotros, los consumidores, pues el último subsidio que ha absorbido el gobierno en la semana 23 de este proceso es de 1.355 millones de pesos. Sigue diciendo el ministro en el siguiente tuit, y vamos con la siguiente gráfica que él publica. Dice Hochi, por ejemplo, solo en la última semana, por cada galón de gasolina regular, los dominicanos se han ahorrado 90 pesos con 83 centavos y por cada galón de gasoil regular, 92 pesos con 14. En esa gráfica que ustedes ven en pantalla, él muestra el precio, ¿verdad?, que está congelado. La gasolina premium, por ejemplo, está congelada desde hace varias semanas en 293,60. La regular está congelada en 274 pesos. ¿Ven? ¿Me siguen? El gasoil regular en 221. ¿Cuánto es lo que ha asumido el gobierno? En el caso de la premium, 83 pesos, que si no lo estuviéramos pagando nosotros. En el caso de la regular, 90 pesos con 83 centavos, que si el gobierno no lo hubiese asumido, lo estuviera pagando usted y yo. Y en el caso del gasoil regular, 92 pesos con 14. Dice el ministro en el tuit número 4, y vamos a ver la gráfica, dice él, aunque el alza de los precios ha incrementado la recaudación del impuesto ad valorem, porque fíjense algo, ustedes saben que por cada galón de combustible que nosotros compramos, bueno, pues sí, el gobierno percibe unos impuestos. El impuesto ad valorem del que habla el ministro es un impuesto de 16% sobre el valor del precio de paridad de importación del combustible. Es decir, que si el precio del combustible sube, el impuesto sube también. Es decir, que el gobierno percibe más. Sin embargo, lo que explica el ministro ahora es que aunque el precio de la recaudación ha subido, o sea, el gobierno está recaudando mucho porque la gasolina ha subido mucho, lo que el gobierno ha subsidiado es mayor a lo que ha recaudado. Y le explico esta gráfica que ven en pantalla. El impuesto ad valorem, él lo muestra en principio incremento de la recaudación por efecto del aumento de los precios. Él lo sitúa en 9.937, o sea, lo que se ha incrementado en la recaudación. Pero lo que se ha subsidiado al 7 de junio es 18.968 millones de pesos, como decíamos. Se ha recaudado casi 10.000 millones de pesos, pero se ha subsidiado casi 19.000. O sea que lo que se ha subsidiado es mayor a lo que el gobierno ha recaudado por concepto de impuestos, según incrementa la gasolina con el impuesto ad valorem. Vamos a ver la siguiente gráfica. Está un poquito doblada, pero esa misma fue la que publicó así el ministro. Es una fotografía de una estación de combustible en los Estados Unidos, pues donde muestran los precios actuales. Esos precios que ustedes ven ahí están en dólares, Dice el ministro acompañando esa foto que ven en pantalla. Por primera vez en RD hemos tenido precios de los combustibles más bajos que en muchos estados de los Estados Unidos. Como lo señalaba Roselvis en este programa ayer, dice el ministro, aquí un galón de gasolina regular cuesta 274,50, más barato que el de California, que cuesta 341,52. Y en Washington, la capital de los Estados Unidos, cuesta 290,33, por ejemplo. Y ahí ustedes lo están viendo. Miren los precios de la regular, calcúlenlo. $5.89, calcúlenlo a 55.60, a ver cuánto le da. La premium, que es la que en ese cartel se llamaría special o especial en español, $5.99. Bueno, y por último, el ministro de Hacienda dice en su último tuit que he querido compartirlo con ustedes, no para que los que no tienen pues cuenta de Twitter vean este recuento que ha hecho el ministro. Dice Jochi Vicente, el gobierno del presidente Luis Abinader continuará protegiendo a la población al mismo tiempo que vela por el manejo prudente
de las finanzas públicas, porque tampoco es a lo loco. No es que nos vamos a ir en una financiando, subsidiando el combustible, dirá el ministro, ¿no? Le protegemos los bolsillos a los dominicanos, pero al mismo tiempo somos prudentes en el manejo de la finanza pública, dice Hochi, yo interpretándolo. Y sigue diciendo, para garantizar la estabilidad económica y el bienestar de la ciudadanía. Yo creo que es interesante, señores, no es nada agradable. Yo sé que no lo va a hacer para ninguno de nosotros cuando estemos pagando la gasolina a 300 pesos el galón, que estamos a 7 pesos de llegar ahí en el caso de la gasolina premium. Y a 26 pesos de llegar ahí en el caso de la gasolina regular. No va a ser grato. Sin embargo, es importante que cada uno de nosotros conozca el contexto internacional y el contexto nacional que hemos estado viviendo. Los dominicanos hemos sido privilegiados con un gobierno que se ha aguantado ese incremento, asumiéndolo, pagándolo por encima incluso de lo que ha recaudado, pagándolo para que nosotros no seamos lo que paguemos eso. O sea que cuando lo estemos pagando 300, que va a llegar el momento, porque ya veíamos ayer las diferentes razones que han llevado el precio del petróleo hasta donde está y que seguirán incrementándolo. Entonces, por lo menos que cuando lo estemos pagando 300 pesos el galón, que sucederá, por lo menos sepamos las condiciones y seamos conscientes de los beneficios que hemos tenido desde marzo, en estas 20 y tanto de semanas que hemos tenido, pues con un precio más o menos aguantado que ha tenido el gobierno para cada uno de nosotros. Y lo dejo hasta ahí con ese tema, solo para que cuando vayamos a hacer opiniones, que nosotros los dominicanos somos mucho de opinar en el colmado, en la casa, en el trabajo, en la guagua, cuando vamos de camino, lo hagamos con mayor conocimiento. Si ustedes quieren esas gráficas, yo la compartí hoy tempranito en mi cuenta de Twitter, @RoselVisVargas, compartí el tuit del ministro Hochi Vicente para que puedan coger las gráficas y lo analicen con más detenimiento. Y bueno, cambiando de tema, amigos, dentro del periplo que ha estado haciendo el presidente Luis Abinader, digamos que al margen de la agenda de la 9ª Cumbre de las Américas, el presidente, ya lo decía yo esta semana, fue a la empresa SpaceX, que es la empresa aeroespacial de Elon Musk, el dueño de Tesla, la compañía que fabrica los vehículos eléctricos. Una visita bastante interesante. También se reunió con una asociación de productoras cinematográficas y ha tenido otros encuentros al margen de la agenda de la cumbre. Uno de ellos pues, fue la reunión que tuvo ayer con el primer ministro haitiano Ariel Henry. Miren, hasta ahora, hasta el mediodía de hoy, que hay que decir que entre Los Ángeles y aquí hay 3 horas de diferencia. Aquí son las 5 de la tarde, en Los Ángeles son 3, 4, 5, son las 2 de la tarde en este momento. Hasta el mediodía de hoy que hice contacto pues con la Dirección de Comunicaciones de la Cancillería, no había una versión oficial o mayores detalles todavía de este encuentro que sostuvo el presidente apenas ayer. Cuando yo los contacté al mediodía, algunos miembros se acababan de levantar. Ustedes saben que es mucho trabajo el que se hace en estos cónclaves internacionales. Y hasta este momento de la reunión que tuvo nuestro presidente Luis Abinader con el jefe del gobierno haitiano, Ariel Henry, no hay información dominicana. Sin embargo, la oficina del primer ministro haitiano, pues sí publicó informaciones en la que dice pues que esta reunión fue oportuna. Les voy a leer un poquito de lo que dijo el gobierno de Haití. Que conste que todavía no sabemos lo que dice el gobierno dominicano de eso, pero ¿qué dice el gobierno de Haití de esa reunión entre ambos jefes de Estado? Pues que la reunión fue oportuna para que el jefe del gobierno de Haití y el presidente dominicano debatieran sobre seguridad, migración, regularización de los trabajadores haitianos, dice la oficina de Ariel Henry, y la renovación del mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas, es decir, la BINUD, así se llama, la que sustituyó a la MINUSTAD, la BINUD, fortaleciendo la gestión portuaria y finalmente, dice el comunicado, trataron sobre la candidatura de la exministra de Salud Pública y Población de Haití, la doctora Florence Guillaume de Purval, que está aspirando a ser la directora general de la Organización Panamericana de la Salud. Y dice el comunicado que el presidente se mostró, digamos que asequible a esta propuesta de que República Dominicana apoye la candidatura de Haití para que la exministra de Salud haitiana pues dirija la Oficina Panamericana de la Salud, de la OPS. Dice el comunicado también de la oficina del primer ministro de Haití que el presidente Luis Abinader anunció que su país, es decir, República Dominicana, está dispuesto a brindar asistencia técnica al gobierno de Haití
en aras de formación, tecnología e inteligencia. El primer ministro Ariel Henry y el presidente Luis Abinader han acordado, dice la oficina del primer ministro, regularizar la situación de los inmigrantes y trabajadores haitianos en República Dominicana, proporcionarles documentos de identificación, revitalizando la comisión mixta dominico-haitiana. Bueno, yo no voy a hacer ninguna opinión sobre esto, yo solamente me voy a limitar a brindarles aquí, como lo he hecho hasta este segundo, pues lo que ha informado el gobierno haitiano. Pero creo que lo preciso es esperar que la Cancillería Dominicana y la Presidencia de la República informen su versión sobre esta reunión que tuvo más o menos por una hora el presidente Luis Abinader con el primer ministro Ariel Henry, para ver qué es lo que se va a hacer desde el gobierno dominicano con esto. Porque regularización ya tenemos hace rato. Aquí no se deporta a nadie que no esté ilegal. Aquí se le ha estado apoyando. Sí me parece interesante que se reactive la comisión mixta dominico-haitiana que trata diferentes temas. Pero vamos a esperar que sea la Presidencia de la República y la Cancillería la que den más informaciones para que entonces lo veamos de manera más amplia y justa, esa reunión entre las autoridades de los gobiernos de la isla. Amigos, nos vamos a una pausa y algo al regreso, ya iba a decir yo al gobierno, no, el gobierno lo dejamos por un lado, al regreso vamos a estar hablando con un asesor en materia inmobiliaria con más de 20 años de experiencia que nos va a ilustrar un poco sobre la compra de apartamentos y de otros bienes raíces que yo sé que mucha gente está en eso. No se despeguen.